Ahí, ahí está. Ahí está. Sí, perfecto, ahí está. ¿Ustedes la Ok. ven bien, chicos? ¿Alguno que me diga? Sí, dice, ok, perfecto. Gracias, Anthony. Perfecto. Listo, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, como decía, pues para comenzar vamos a hablar un poquito de los satélites y en este caso, pues dentro de la Semana de la Ciencia, el mundo mágico de la ciencia, buen nombre ese, del Colegio María Inmaculada. Y pues esperemos que sea de su agrado el contenido de este tema, esta presentación. Pues como lo mencionaron, yo soy el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Panamá. Digamos que el Observatorio Astronómico pues ya existe desde el 2011, pero es un proyecto que data de 1998. Realmente todavía éramos estudiantes de física cuando intentábamos desarrollar esta rama en Panamá. Y bueno, lo hemos logrado y ahora estamos haciendo muchas cosas que entre ellas pues está el tema de satélites. Entonces, de maneras, comenzando introductoriamente, pues, ¿qué es un satélite? Sabemos que un satélite pues, es un objeto que gira alrededor de un planeta y que puede ser ya sea natural o puede ser artificial. Entonces, en este sentido, digamos que los satélites de alguna u otra manera están allí y pareciera que no fueran importantes, pero yo les voy a hablar un poquito durante la presentación lo importante que pueden llegar a ser los satélites y espero que pues eso lo puedan asimilar de la mejor manera posible. En todo caso, antes de ya empezar a dar los detalles, me gustaría pues conversarles un poquito de, como les dije, el Observatorio Astronómico. Tenemos nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, @OAPUTP, y los de UTP, la Universidad Tecnológica UTP Panamá, en donde pues allí, por lo menos en la de OAPUTP, estamos siempre, todos los días, subiendo información relevante tanto a lo que es la carrera espacial, satélites, artificiales, como también objetos astronómicos. Y prontamente, casualmente, vamos a estar subiendo imágenes inéditas que hemos captado desde Panamá y que pues ustedes puedan usar en sus pantallas si acceden a la página web del observatorio. La página web del observatorio, simplemente en Google pueden buscar Observatorio Astronómico de Panamá y pues ahí lo encuentran fácilmente. Y bueno, los exhorto y los animo a que visiten nuestra página. Ahora, regresando al tema que estábamos hablando, los satélites, el satélite que es un objeto que gira alrededor de otro planeta, tenemos que la Tierra, pues digamos que de manera natural tiene un solo satélite, que es la Luna, el que conocemos y que vemos casi todas las noches. También hay satélites artificiales que más adelante pues vamos a hablar un poquito sobre ellos. Pero vamos a quedarnos por este momento con la Luna, ¿no? La Luna realmente es un satélite natural, el que más conocemos, porque los conocemos desde que estábamos muy niños y que pues nos deleita en muchas de las noches con su luz, bueno, más que todo con el reflejo de la luz que hace del sol y su forma, ¿no? Claro, sus cráteres, aquellos que han tenido la oportunidad de observarlo a través de telescopios, realmente es algo impresionante poder verlo a través de telescopios y ver sus cráteres y otras morfologías que tienen en su superficie y que pues capta la atención de muchos. Entonces, en ese sentido, la luna, digamos que, pues aquí hay una imagen de ella en donde vemos lugares oscuros y lugares más claros. Los lugares oscuros son porque son mares, es decir, están más hundidos, digamos que por una parte reflejan menos la luz del sol y por ende se ven más oscuros y los otros que están más brillantes, digamos que es porque están más elevados y en cierta manera pues reflejan mejor la luz del sol. Entonces, de allí que pues la luna está llena de cráteres. Esos cráteres sabemos que fueron por el choque con asteroides
meteoritos y objetos que están en el espacio y que chocan contra la superficie. Como la Luna no tiene una atmósfera densa como la que tiene la Tierra, entonces estos asteroides no se consumen. Recuerden que, por ejemplo, nosotros vemos las estrellas fugaces o digamos, las llamadas poéticamente estrellas fugaces, que no son estrellas, son meteoros realmente. ¿Y qué son? Son objetos, digamos, rocas que están en el espacio, que al entrar a la atmósfera terrestre, la atmósfera terrestre al tener muchas moléculas, hay moléculas de diferentes elementos y compuestos, y estas moléculas empiezan a rozar con esta roca que proviene del espacio, y es como cuando usted se frota las manos muy rápidamente. Si usted se frota las manos muy rápidamente, las manos se calientan. Entonces, eso se debe al calor producido por la fricción. Entonces, imagínese esta roca que viene del espacio, entra a la Tierra, a la atmósfera terrestre, y viene a una velocidad de 50.000, 70.000 kilómetros por hora, y entonces empieza a rozar con las moléculas. Esa fricción que se genera es tal que genera mucho calor y por ende la roca se enciende. Y eso es lo que usted ve y a lo que usted llama la estrella, o lo que muchas personas llaman poéticamente estrella fugaz, que no es una estrella, sino que es realmente, repito, una roca que se ha calentado y que se está quemando. Entonces, eso, digamos que la atmósfera de nosotros en la Tierra permite entonces protegernos de esas rocas. Bueno, la Luna lamentablemente no tiene una atmósfera densa, es muy, muy tenue. Por ende, cuando las rocas entran digamos, en la muy tenue atmósfera de la Luna, entonces pues no se consume, no hay mucha fricción, por tanto no se calienta tanto y no se consume, y sí logra chocar contra la superficie de la Luna, y eso hace los cráteres. Ahora, todos los días hay meteoritos que chocan contra la superficie de la Luna. Sin embargo, los grandes cráteres que usted ve en la superficie de la Luna se deben más que todo a asteroides o meteoros grandes que chocaron contra la superficie de la Luna hace mucho tiempo. Entonces, digamos que, bueno, ese es nuestro satélite natural, nuestro, entre comillas, porque siempre decimos que la Tierra es nuestra y, bueno, realmente nosotros formamos parte de la Tierra, no es que la Tierra sea nuestra. Y, bueno, la Luna igual, ¿no? Nosotros formamos parte del sistema Tierra-Luna, nosotros como humanos. Entonces, en ese sentido, eso es lo que podría yo decirles de la Luna como dato interesante. Y de allí, entonces, otra de las características o, digamos, de las cosas importantes de la Luna es que al crear un sistema entre la Luna-Tierra, o Tierra-Luna, hace que haya algunas condiciones o permite ciertas condiciones en la Tierra que son de beneficio para nosotros, a los cuales nosotros nos hemos acostumbrado, casualmente son las mareas. La Luna, aunque es más chica que la Tierra, es bien grande. Por ende, tiene una fuerza de gravedad. Al tener esa fuerza de gravedad, entonces también, digamos que ocasiona movimientos en las masas de agua, sobre todo porque son fluidos que se pueden mover fácilmente, y entonces esto crea las mareas. Entonces, si hacemos un estudio de las diferentes fases de la Luna, nos damos cuenta que para algunas posiciones de la Luna yo tengo mareas altas, más altas que las mareas altas, digamos, promedio. Y de manera similar en el caso de las mareas bajas. Entonces, la Luna permite entonces digamos, entre comillas, ese ciclo de mareas, y que de una u otra manera pues nos dan ciertos beneficios dentro de la Tierra. Otra de las cosas importantes de la Luna es que también estabiliza el clima. O sea, obviamente, si la Luna por su gravedad mueve masas de agua, entonces también puede mover masas de aire. Entonces, esto hace que permita una sincronización, y esa sincronización permite entonces una estabilización del clima en la Tierra. Y por eso que entonces también ayuda en cierta manera a que nosotros podamos vivir, digamos, fácilmente sin necesidad de climas extremos. Entonces,
Digamos que eso es lo que yo podría mencionar hasta el momento con respecto a la Luna, que es el satélite más conocido, pero hay mucho más en cuanto a la Luna. Es decir, yo puedo hablar no solamente de las propiedades, sino también puedo hablar de cuántas veces lo hemos visitado. Entonces, muchas personas dicen, bueno, sí, fuimos a la Luna en algún momento y no hemos vuelto a ir a la Luna. Eso es porque... Y entonces se crean muchas teorías conspirativas. Entonces, yo no sé si ustedes lo saben, bueno, y yo se los voy a describir ahorita. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, esto definitivamente que muy seguramente lo saben, ¿no? Es decir, el Apolo 11 fue el primer alunizaje, es decir, teníamos la NASA y Rusia que estaban compitiendo por llegar a la Luna primero. Rusia, en cierta manera, iba por delante, logró en los años 60 logró ir por delante hasta que la NASA, digamos que en la última recta, lo sobrepasa y logra alunizar primero que Rusia. Y casualmente ese alunizaje viene del proyecto o del programa Apolo. Hubo Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3 y cada uno tenía una misión. Y luego Apolo 11 fue el que logró llegar y aterrizar en la superficie de la Luna. Y entonces los famosos astronautas Armstrong, Aldrin y Collins, eh, que ustedes de seguro lo habrán escuchado y que son los famosos, sobre todo a Armstrong, que fue el que, bueno, pisó la luna y que todos se conocen más o menos la frase famosa que él dijo, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos. Entonces, en el sentido que muchos conocen a Armstrong y todo el mundo piensa que esta fue la única misión que llegó a la superficie lunar. Cuando realmente, claro, como esto fue lo que causó mucha conmoción a nivel mundial, esta noticia del Apolo 11 fue lo que cautivó la historia, por así decirlo. Sin embargo, Apolo 12 también alunizó. Es decir, pero bueno, de este ustedes seguro pocos habrán escuchado y solamente aquellos que son aficionados a las misiones espaciales a lo mejor lo saben. Los astronautas Conrad, Alan Bean y Richard Gordon, que también alunizaron y pisaron la superficie de la Luna. Eso fue miren, el Apolo 11 fue el 16 de julio del 69. Apolo 12 fue el 14 de noviembre del 69, es el mismo año, unos meses después de Apolo 11. Y ellos también alunizaron y hicieron experimentos, recogieron material de la Luna, pero después vino Apolo 14, Apolo 13 no logró, ellos tuvieron un problema y no logró alunizar, pero Apolo 14 en el 71, 31 de enero del 71, sí logra alunizar los astronautas Shepard, Rosa y Mitchell, que lograron alunizar y también llevaban ciertas misiones para hacer en la superficie lunar. Apolo 15, en julio del 71, Scott y James y Alfred, que también lograron, repito, pisar la luna, o sea, llevan varias personas, ¿no? O sea, no solamente Armstrong fue el único que pisó la luna. Apolo 16 en el 72 también logró alunizar. Apolo 17 en el diciembre del 72 también logró alunizar. Y bueno, hasta allí prácticamente el resumen de los Apolo, pero luego, después, otras misiones, tanto de Rusia como de otros países, y las últimas son China e India, que han logrado no alunizar porque no han mandado astronautas para bajar en la superficie lunar, sino que han mandado misiones que han sido más que todo de sobrevuelo, que son sondas que van a la Luna y que permiten hacer algunos estudios de ella. Casualmente por eso y por esas misiones, actualmente sabemos que la Luna proviene de la Tierra. Estudiando la arena, el polvo lunar, nos dimos cuenta de que la composición de ese polvo lunar es prácticamente un 98-99% similar al de la corteza terrestre. Y entonces eso hace inmediatamente que la hipótesis o la teoría que se tenía sobre la formación de la Luna
debido a un asteroide que chocó contra la Tierra y digamos que le quitó un pedazo a la Tierra y que de ese pedazo se formó la Luna, adquirió mucha relevancia e importancia, y entonces por eso ahora estamos bastante seguros de que realmente ese fue el escenario que se dio para la formación del sistema Tierra-Luna. Entonces, digamos que hasta ahí yo creo que voy a hablar de la Luna, porque la idea de la presentación es hablar de otras cosas interesantes también sobre satélites, y pues de la Luna obviamente podemos hablar muchas cosas, como por ejemplo lo que ven en pantalla, la fase de la Luna, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva, y qué significa cada una de esas cosas, y que todo tiene que ver con el reflejo de la luz del sol que hace la Luna, y que nosotros lo vemos desde la Tierra. Entonces, si vemos cuando la Luna está toda iluminada, es porque hay una alineación, entre comillas, Sol, Tierra, Luna, y entonces la Luna prácticamente está recibiendo, o sea, la superficie que vemos de la Luna está iluminada por completo. Mientras que cuando la Luna está por así llamarlo, en una conferencia virtual, es un poco difícil porque yo uso mucho mis manos cuando estoy en una conferencia presencial para poder explicar esto de las fases de la Luna, pero de una manera como ven la Luna que está arriba, ¿no? Digamos, arriba de la Tierra, en el dibujo que ustedes ven en pantalla, está reflejando prácticamente solamente la cara que mira hacia el Sol, pero desde la Tierra lo que vamos a ver es prácticamente como la mitad izquierda de la Luna que está iluminada, que ahí sería prácticamente en cuarto menguante, y luego la Luna que se ve abajo, que está, digamos, de una manera muy pictórica, se puede determinar el cuarto creciente. Ahora, desde el punto de vista, digamos, posicional de la Luna, entonces eso es lo que me permite a mí saber si está iluminada una parte de la Luna, en qué posición con respecto al Sol y a la Tierra está. Entonces, para eso son prácticamente lo que son las fases de la Luna. No podemos dejar de mencionar lo que son los eclipses lunares. El caso de cuando la Luna se ve o se logra ver roja. Los eclipses lunares ocurren todos los años. Sin embargo, no se ven necesariamente desde el mismo lugar todos los años, sino que se van a ver de diferentes lugares. Panamá, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver eclipses lunares en los últimos años. Hay bastante que se han dado en los últimos años y que lo hemos logrado. Si van a la página web del observatorio, pueden ver algunas imágenes que hemos obtenido cuando la Luna se ha puesto roja. ¿Y por qué se pone roja? Es simplemente por un efecto de difracción. Como la conferencia es para estudiantes de ciencia, bueno, me imagino que algunos ya habrán dado el tema de lo que es difracción y óptica. Y bueno, pero en cierta manera es que la atmósfera terrestre, los rayos solares que atraviesan la atmósfera terrestre, digamos que se desvían, y la atmósfera terrestre funciona como un prisma, y entonces divide la luz solar, que es blanca, en sus diferentes componentes, en sus diferentes colores. Y entonces, como hay un índice de refracción que es diferente para cada color, entonces el índice de refracción del rojo hace que el rayo del color rojo pues vaya hacia el centro del cono, que es el que ilumina a la Luna, mientras que los otros colores pues van hacia afuera. Y al ir hacia afuera, entonces, pues, claro, se pierden en el espacio y no le pegan a la Luna. Entonces, como el único color que le está pegando a la Luna es el rojo, entonces la Luna refleja ese rojo y ya está. Y por eso es que la Luna se pone roja. Por ahí escucharán ustedes la Luna sangrienta, y la Luna no sé qué, en fin, hay tantos nombres que le han puesto, pero físicamente es eso lo que está sucediendo durante un eclipse lunar. Y bueno, más o menos esta es una transición de los eclipses lunares, de cómo va esa secuencia, digamos, de un eclipse lunar. Entonces, en ese sentido, tendríamos los eclipses solares, en donde esos eclipses solares ya no es la Tierra la que le tapa el sol a la Luna, que es en el caso de los eclipses lunares, sino que
ahora la luna le tapa el sol a la Tierra. Y entonces, en ese caso, pues, digamos que si estamos parados en la Tierra, la luna al pasar entre nosotros y el sol, pues nos tapa el sol. Y ahí es en donde se oscurece y pues las gallinas empiezan a cantar y todo lo demás. Estos eclipses son mucho más puntuales, digamos que recorren espacios muy chiquitos dentro de la superficie terrestre y por eso entonces a veces es muy difícil observarlos. Es decir, hay que estar precisamente por donde pasen. Nosotros en Panamá hemos tenido la oportunidad de poder observar eclipses solares desde el año 90 y, bueno, yo puedo contar desde hace mucho tiempo, pero digo, contando, por ejemplo, en los años 90 prácticamente fueron dos eclipses que se vieron en los años 90. Después logramos ver otro eclipse, digamos, ya en el siglo XXI, y próximamente van a haber otros eclipses más que se van a estar dando y que pues, usted tiene que estar pendiente de las redes sociales del observatorio y le vamos a estar informando. Desde Panamá, pues prontamente, digamos que en el 2023 habrá un eclipse que podamos ver, eclipse solar, ¿ok? En donde la luna tapa el sol. Esperemos que las nubes nos permitan poder observarlo de la mejor manera posible. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora sí paso a hablar de otros satélites, porque de la Luna podemos hablar mucho y hay mucha información de la Luna, pero a mí me gustaría poder comentarles sobre un poquito más allá de la Luna. Obviamente la Luna es, repito, nuestro satélite natural más famoso, pero existen otros satélites más. Existen otros planetas. O sea, sabemos que en el sistema solar tenemos a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los planetas de nuestro, entre comillas, nuestro sistema solar, que se formaron desde hace mucho tiempo, aproximadamente 5.000 millones de años, y están, digamos, en una dinámica bien elegante en el universo, y debido a su formación, pues las rocas que existían, o el polvo que existía justo antes de formarse el sistema solar o durante la formación, hizo que se formaran también estas otras lunas en estos otros planetas. Y por ejemplo, Marte, el planeta rojo. Marte tiene dos satélites, Phobos y Deimos. Luego tenemos a Júpiter, que tiene 79 satélites, entre ellos Europa, Io, Calisto y Ganímedes, en donde, por ejemplo, Io es muy famoso, Europa también. Europa, se dice que en Europa algunos datos científicos muestran que posiblemente tiene agua debajo de la superficie y que esto permitiría posiblemente la existencia de microorganismos. Obviamente que para esto todavía hace falta muchos estudios y detalles que nos permitan concluir de una manera más precisa si realmente hay microorganismos o no en Europa. El caso de Saturno, el famoso planeta de los anillos, tiene, por ejemplo, si se imaginan, tiene 82 satélites, entre los cuales los más famosos, Titán, Encelado y Mimas. Luego tenemos a Neptuno, que tiene 14 satélites, y que su satélite más famoso es Tritón. Urano tiene 27 satélites y su satélite más famoso, satélite natural, es Miranda. Ahora, yo quería llegar un poquito a lo que son los objetos transneptunianos. Y los objetos transneptunianos son aquellos objetos que están después de Neptuno. Por eso se le llama transneptunianos. Entonces, repito, tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y luego de Neptuno están otro montón de objetos, entre los cuales está Plutón, pero hay muchos más, y que ahora se les conoce como objetos transneptunianos, después de Neptuno. Entonces, por ejemplo, Plutón es uno de esos objetos transneptunianos, y Plutón, por ejemplo, tiene prácticamente 5 satélites. Y bueno, mucha gente pensaba que Plutón a lo mejor no tenía, o que tenía uno solo, Charón, que es el más famoso. Sin embargo, tiene 5 satélites Plutón. Mucho más que la Tierra, imagínense, y Plutón es mucho más chiquito. Entre otros objetos transneptunianos similares a Plutón, digamos, similares porque están después de Neptuno, está Eris,
que tiene su satélite Dysnomia, y está Haumea, que tiene sus dos satélites. Ahora, Haumea es interesante porque Haumea es una especie de objeto transneptuniano, pero que parece que es como ovalado, ¿no? Parece una pelota de fútbol americano o algo así. Y es un objeto muy interesante, muy controversial e interesante. Entonces, pero estos son, repito, objetos que están después de Neptuno, además de Plutón. Ahora, nosotros podríamos ir mucho más allá, porque miren, pasamos de la Tierra con la Luna, luego nos fuimos a los satélites de los otros planetas del sistema solar, luego hablamos de los objetos transneptunianos y de los satélites que estos objetos pueden tener, y luego nos vamos lejos del sistema solar, es decir, nos vamos a otros sistemas solares, porque hasta la fecha usted sabe que tenemos, existen prácticamente más de 4.000 sistemas planetarios, aparte del de nosotros, que han sido descubiertos. Entiéndase que nuestra galaxia tiene aproximadamente unos 300.000 millones de estrellas. De esas 300.000 millones de estrellas, se han estudiado unas cuantitas allí, chiquito, ahí cerquita, estrellas que están aquí a la vuelta de la esquina, y nos hemos dado cuenta que tienen planetas girando alrededor. Porque la pregunta era, bueno, pero si nuestro sistema solar tiene, o sea, el Sol tiene planetas girando alrededor, los cuales conocemos, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Urano y Neptuno, más los objetos transneptunianos, es que las otras estrellas también tienen planetas girando alrededor. Y pues la sorpresa grata fue que efectivamente tienen, y ahí están. Por ejemplo, ahí donde está la estrellita en el centro, pues esa es la estrella, esa es una de las estrellas que se han estudiado, y los puntos que están dando vueltecitas alrededor de esa estrella, pues son planetas. Entonces, de esta manera hemos logrado observar planetas en otras estrellas. ¿Y cuántos planetas habrá en nuestra galaxia? Pues muchísimos planetas debe haber. Ahora, ¿tendrán estos planetas satélites? Porque el tema de la charla esta es satélites, no planetas extrasolares. Así que, ¿tendrán? Bueno, ahorita mismo no los podemos ver. De a malas podemos ver estos satélites con la tecnología que tenemos actualmente y los grandes telescopios que tenemos, incluyendo el Hubble Space Telescope, que hablamos ahorita más adelante. Y bueno, logramos ver estos satélites estos planetas muy puntualmente. Ahora, ¿estos planetas tendrán satélites? Bueno, ya sería una especulación decir, bueno, posiblemente lo tendrán. Si nuestros planetas en el sistema solar en donde nosotros vivimos tienen satélites, pues probablemente estos otros planetas también los tengan. Entonces, pero todavía pues corroborar eso científicamente falta un poco para ello. Entonces, de allí entonces ya solamente nos queda, ya hablamos de la Luna, en la Tierra, los satélites en otros planetas de nuestro sistema solar y los objetos transneptunianos, posibilidad de satélites en planetas que giran alrededor de otras estrellas, y entonces todo eso son satélites naturales. Ahora, ¿qué pasa con el otro tipo de satélites? Los satélites artificiales. Entonces, en los satélites artificiales, pues obviamente que nosotros podemos hablar de las sondas que hemos enviado a otros planetas, pero lo que nos interesa más que todo es hablar de los satélites que están girando alrededor de nuestro planeta, los satélites artificiales que hemos construido y que, digamos que de alguna u otra manera, pues nos ayudan a vivir mejor. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo esta conferencia en estos momentos. Esta conferencia se transmite a través de internet, ustedes me están viendo a través de un dispositivo móvil o de una computadora o de una tablet, y entonces, ¿cómo es eso de que la señal que yo estoy transmitiendo desde mi oficina les está llegando a ustedes? No sé si ustedes como estudiantes, no sé, se preguntarían en algún momento, wow, pero suena como, no sé, yo me emociono cada vez que me empiezo a imaginar esto y me pongo a pensar en esto. Es decir, o sea, yo agarro mi celular y llamo a mi mamá, y entonces mi mamá está bien lejos de aquí, y entonces yo hablo con ella, y entonces yo miro el celular y digo, pero ¿cómo de este aparatito, o sea, yo me puedo comunicar en tiempo real? O sea, es decir, prácticamente no hay delay, en tiempo real con alguien que está lejos.
O sea, ¿qué es lo que sale de este aparatito y llega al otro aparatito y después del otro aparatito sale de allá y llega al mío? Y yo puedo conversar con la persona. Es más, ahora no solamente puedo conversar, puedo verla. Algo que hace 20 años era algo muy extrovertido, decir que algún día yo iba a ver por un teléfono a una persona. Entonces ahora ya es como que algo de todos los días. Y ustedes han nacido con eso. Esta generación es espectacular, o sea, han nacido con esa tecnología, pero también es importante que usted se pregunte cómo se logró eso, porque eso es lo que hace que un país se desarrolle. Entonces, en fin, el tema es de que tenemos internet y eso gracias a un satélite. O sea, hay un satélite allá arriba, o muchos satélites allá arriba, en el espacio, que han puesto, otras naciones los han puesto allí, y entonces esos satélites permiten que esta señal vaya al espacio y vaya, o sea, salga del celular que yo tengo en mi mano o de aquí desde mi casa en el Wi-Fi que yo tengo, sale de aquí, va a una antena, pasa a un satélite, de ese satélite pasa a otra antena que está relativamente cerca de donde están ustedes y entonces se las transmite a ustedes, a sus móviles y eso hace que entonces ustedes me vean prácticamente en tiempo real. Ahora imagínense la velocidad, ¿no? Obviamente la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es súper rápido, así que ustedes no ven un delay entre lo que yo estoy diciendo y lo que usted está recibiendo. Bueno, a menos que tengan una señal un poquito débil, pero creo que me estoy dando a explicar el hecho de que gracias a que existen esos satélites y esa tecnología, podemos ahora comunicarnos. Entonces es muy importante la tecnología espacial y por ende es importante hablar de los satélites artificiales. Existen de diferentes formas, colores, texturas, tecnologías, tamaños, hay de todo un poquito. Eh, Me gustaría en los 3 minutos que me quedan hablar de, por ejemplo, de lo que es nanosatélite, porque es un término que se está haciendo muy famoso en cuanto a lo que es satélites artificiales, el nanosatélite, que mucha gente piensa que son cositas muy chiquitas porque piensan que viene de la nanotecnología, que es el nanómetro. Y entonces el nanómetro, 10 a la menos 9 metros, realmente el nanosatélite no tiene mucha conexión con lo de nanómetro, ¿no? Nanosatélite es un nombre que se le ha dado, así como, bueno, que yo me llamo Rodney y ya está. Entonces, nanosatélite se le dio ese nombre a satélites pequeños que, digamos, que van entre 1 kilogramo de masa y 10 kilogramos de masa. Y ojo que digo masa, no digo peso, ¿ok? Porque mucho cuidado con eso, que kilogramo es masa, libras, entonces es peso. Pero bueno, ese es otro tema. O más bien tendría que hablar de slug. Pero bueno, el punto es que kilogramos de peso, o sea, satélites que tengan entre 1 kilogramo de masa, perdón, y 10 kilogramos de masa, se le llaman nanosatélites. Son satélites pequeños que pueden ser como el tamaño de una laptop, más o menos, digamos que podría ser, bueno, pero es un cubo, ¿no? O sea, imagínense que usted tiene la laptop así bien puesta y entonces tienen como un cubo ahí, más o menos como de ese tamaño es un nanosatélite. Y actualmente la tecnología está evolucionando a que la tecnología satelital está evolucionando a que los dispositivos que van dentro de los satélites pueden ser bien pequeños. Y entonces caben en este cubo y yo puedo colocar este cubo en órbita y hacer experimentos, hacer muchas cosas en cuanto a aplicaciones que nos sirvan. Entre ellas, pues, tenemos muchísimas. Satélites de comunicaciones, que el ejemplo que les acabo de dar, los satélites meteorológicos, o sea, ahorita mismo usted va y mete en Google clima y entonces le aparecen imágenes satelitales con nube y usted sabe que, por ejemplo, si hay un huracán, se le da seguimiento para que afecte menos a la gente. O sea, la tecnología satelital es muy importante. Navegación. Ahorita mismo usted con su celular, usted pone ahí en la parte de arriba, le pone hace clic, ¿no? En el loguito de localización y entonces ya usted sabe exactamente dónde está. Usted pone Google Maps y entonces Google Maps le pone ahí dónde usted está y con el mapita y todo, o sea, y wow, o sea, una cosa tremenda. Bueno, eso gracias a satélites que hacen ese trabajo.
bueno, están los satélites, digamos, astronómicos. Los satélites también, antes de hablar de los astronómicos, los satélites que tienen que ver con agricultura, muchas aplicaciones en, por ejemplo, en lo que es la agricultura y el desarrollo de los países. Entonces, satélites astronómicos, porque estamos en astrofísica, astronomía, obviamente, telescopio espacial Hubble. Usted, todas esas imágenes bonitas, esplendorosas, si no son las del Observatorio Astronómico de Panamá, son del telescopio espacial Hubble. De tal manera que usted pone esas imágenes bonitas en Google, busca ahí, qué sé yo, nebulosa de Orión, ¡pa! Y le sale la nebulosa de Orión bien bonita. Ese es el telescopio espacial Hubble, es un satélite, es un telescopio que está girando alrededor de la Tierra, un satélite, y que está tomando imágenes espectaculares desde los años 80. Está el satélite, se creía que iba a durar solamente hasta los años 90, pero bueno, todavía estamos en el 2020 y el viejito está allí dando grandes imágenes que pues obviamente nos permite estudiar mejor el cosmos. Está el telescopio espacial Kepler, estamos entre los satélites que son astronómicos. Telescopio espacial Kepler, que casualmente es el que ha descubierto una gran cantidad de planetas extrasolares, planetas que giran alrededor de otras estrellas. Como les dije previamente, pues hay más de 4.000 sistemas planetarios ya descubiertos, es decir, estrellas, otras estrellas que tienen, más de 4.000 estrellas que tienen planetas girando alrededor, y gran parte de ellos fueron descubiertos por este señor, el telescopio espacial Kepler, que bueno, que ya prácticamente no está funcionando como debe ser, pero que dio grandes productos a la ciencia. Y bueno, o sea, no podemos dejar de hablar de la Estación Espacial Internacional. Ustedes creo que la habrán escuchado, hay muchas noticias sobre ella, constantemente se está yendo allá. La famosa, bueno, no es propaganda, pero la famosa compañía SpaceX, que está haciendo grandes logros, y ahora Rusia, que también está con sus cohetes Soyuz, que están también yendo y viniendo de la Estación Espacial Internacional, en donde se hacen muchos experimentos y muchas cosas que podríamos hablar durante el periodo de preguntas. No me quiero extender. Bueno, esto simplemente ya estoy terminando. Este es para que tuvieran un ejemplo del tipo de antena que se utilizan para poder, digamos, comunicarse con los satélites, ¿no? Es decir, entre que yo le mando señales al satélite para corregir su órbita, o para decirle, hey, mira, quiero que mires Panamá y le tomes una foto, o bien que el satélite mande la información de la foto que tomó, se la mande no la mande acá a la superficie terrestre. Bueno, este es más o menos el tipo de antena. Hay más grandes, hay más chicas, pero bueno, para que tengan una idea, que creo que asumo que las habrán visto en algún lugar. Y bueno, de esta manera pues prácticamente termino. Fui lo más rápido que pude. No quise, si se durmieron en algún momento, lo siento, realmente no era mi intención. Mi intención era simplemente poder darles la mayor cantidad de información posible dentro de el tema de satélites, pero desde un punto de vista de carrera espacial y de astronomía astrofísica. Así que en ese sentido, pues espero que les haya gustado. Ha sido un placer para mí poder participar de esta Semana de la Ciencia con su colegio, y pues agradecer al profesor Miguel por la invitación nuevamente. Y de esta manera, pues yo creo que entramos en el proceso, en el tiempo de preguntas y respuestas. Excelente, la verdad que doctor, ha sido una conferencia interesante, y sabemos que tanta información, recopilarla en el tiempo, wow, ha sido, como quien dice, extraordinario, ¿verdad? Porque es tanta información que hay, así como el universo, ¿verdad? Hay tantas estrellas que no terminan. Eh, pero bien, vamos a dar paso, chicos, al periodo de preguntas y respuestas. ¿Quién tiene a ver preguntas por allí? Vamos a ver en el chat. A ver. Dice la profesora de química, profesora Benis. Sabemos que para considerar un planeta como tal,
deben existir ciertas condiciones, como por ejemplo que tenga satélites y que orbite alrededor de alguna estrella. Hace algún tiempo, hasta el 2006, Plutón fue considerado planeta para declararle a los chicos por qué ya no es así. Para aclararle, perdón, a los chicos por qué ya no es así. ¿Qué sucedió con Plutón, que ya se descarta como planeta desde el año 2006? Sí, ok. Efectivamente, es más que todo histórico el hecho de que Plutón no sea considerado planeta ya desde el 2006. Y es porque hasta 2006 o antes de 2006 se estaban, eh, digamos, descubriendo muchos objetos que estaban, recordando que, por ejemplo, o sea, yo tengo, ¿no? Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, que están girando alrededor del Sol. Y luego hay una franja grande. En esa franja está Plutón, pero también están muchos otros objetos, miles de millones de objetos, se calcula. ¿Ok? Entonces, para 2005 ya se habían descubierto una buena cantidad. Ya había prácticamente casi como 10, 15 objetos que se habían descubierto con la tecnología del momento, se habían descubierto que estaban en esos alrededores también, y que incluso algunos eran más grandes que Plutón. Entonces, digamos que en la parte astronómica dice, bueno, había un chiste muy jocoso que era, bueno, no muy jocoso, pero digo, o sea, para nosotros astrónomos era jocoso porque decía, bueno, pero lo que pasa es que quiere decir que así como vamos con nuestra tecnología, cada mes vamos a tener que cambiar los libros de ciencia porque vamos a tener más planetas y más planetas en el sistema solar. Entonces, porque si basado en lo que se conocía de planetas, entonces todos estos planetas todos estos objetos que se estaban descubriendo iban a formar parte de los planetas. Entonces, hasta el momento ya hubiésemos tenido, no sé, más de 150 planetas en nuestro sistema solar. Entonces, de allí que en ese año se dice, en el 2006, entonces se da la reunión de la Unión Astronómica Internacional y se reúnen los planetólogos, los que son los que especialistas, los astrofísicos, astrónomos especialistas en planetas. Y entonces dice, bueno, hay que hacer una definición de planeta, porque no se tenía una definición de planeta muy precisa, y entonces se dice, bueno, hay que hacerla porque no vamos a parar, o sea, ¿cuántos planetas más vamos a tener dentro de nuestro sistema solar? Y era una cuestión simplemente de organización, o sea, no quiere decir que Plutón ya dejó de existir, o sea, él está allí. El tema es definición. Entonces, en ese momento se creó una definición, y la definición que se creó, pues, excluía a Plutón y solamente considera a los planetas hasta Neptuno como planetas. Y obviamente que esto hace, entonces crea una nueva categoría, que era la categoría de planeta enano. Entonces, Plutón forma parte, o sea, es un planeta enano, pero no forma parte de los 8 planetas, digamos, de nuestro sistema solar. Sino que él ahora es un planeta enano que forma parte del grupo de objetos transneptunianos dentro de nuestro sistema solar. Entonces, prácticamente es una cuestión de definición. Perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Excelente, echar una pregunta. Dice Gianpaolo Maneri, ¿qué es lo más extraño que ustedes han visto en el observatorio? ¿Qué es lo más extraño? Bueno, esa pregunta un poco complicada a responder por el hecho de que, bueno, hay muchas cosas extrañas que uno ve. No en el cielo, sino acá, acá en la tierra, más bien. Pero sí, me imagino que la pregunta viene con respecto al cielo, obviamente, y realmente no nada. A nosotros nos llama mucho la atención que mucha gente nos escribe, parecía, vi un ovni, y bueno, nosotros nos la pasamos viendo el cielo casi siempre y nunca vemos ovni, pero bueno, pero a ver, ovni, hay que aclarar, OVNI, OVNI, es objeto volador no identificado. O sea, si no está identificado, es porque yo no sé qué es. Y entonces la gente inmediatamente cuando habla de OVNI dice, bueno, OVNI, eso es un niño verdecito con ojos grandes y cabeza así alargada. Y inmediatamente dicen OVNI es un extraterrestre. Y no tiene nada que ver. O sea, OVNI viene del hecho de, científicamente, objeto volador no identificado, en donde yo no sé qué es, o sea, podría ser cualquier cosa.
y existen muchas historias de gente que vio algo y wow, se imaginó fue un extraterrestre, y cuando realmente era otra cosa, era algo muy, digamos, físicamente explicable de manera concreta y fácil, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y nosotros lo que sí aconsejamos generalmente a las personas es que cuando usted ve algo raro, usted tome la foto, porque lo que no tiene evidencia científicamente no existe. O sea, no, yo vi tal cosa, sí, pero ¿qué fue lo que viste? ¿Cómo lo viste? ¿Dónde venía? ¿Qué era? No, yo lo vi de color azul, sí, pero y hay tanta cosa en la parte científica que es importante que tome foto y entonces ahí podríamos intentar ayudarlo a entender qué podría ser. Excelente, ahí está la respuesta a Gianpaolo Maneri. Doctor, tenemos otra pregunta acá de Nicole Figueroa. Dice, Sí, ¿existe basura espacial? Y si hay, ¿esta afecta a los satélites? sí, excelente pregunta. O sea, bueno, todas las preguntas han estado buenísimas. Pero hablando específicamente de satélites, sí, basura espacial tiene que ver con, imagínense, desde los años 50 se están enviando objetos al espacio, es decir, satélites artificiales o pruebas. Por ejemplo, entiéndase que antes cuando yo mandaba un cohete, eh, ahora tenemos la dicha de, repito, de tener compañías en donde el cohete ahora regresa y se estaciona. O sea, es toda una tecnología futurista, pero que está en el espacio, digamos, en la época actual. Sin embargo, antes, imagínense, o sea, años 60, o sea, en ese entonces eso no se podía hacer, así que el cohete que se mandaba tenía varias cápsulas de propulsión. Entonces, las últimas cápsulas de propulsión no podían caer, o sea, no regresaban a la superficie terrestre o al mar, y se tenían que quedar allá arriba. Entonces, eso, aunado a eso, pues agregue todos los satélites pequeños que se han lanzado para pruebas. O sea, hay muchos objetos artificiales girando alrededor de la Tierra. Y a los que no funcionan actualmente, sino que simplemente se quedaron allí y nosotros no podemos hacer gran cosa porque ya ni funcionan, a eso se le llama basura espacial. Entonces, esa basura espacial es bastante. Ahora, el espacio es grande, es inmenso. A veces a mí también me aterroriza un poco cuando yo veo esas imágenes en internet, en donde pues vemos a la Tierra con la basura espacial y entonces está llena de puntos por todos lados y claro, el primer impacto que uno tiene con respecto a la basura espacial es que, o sea, si yo quisiera ir, yo no puedo pasar porque todo está así copado. Y no es tan cierto porque esas imágenes no están a escala. Y como no están a escala, entonces los puntos son muchísimo más grandes que el tamaño real del objeto que está allá en el espacio. Y entonces, obviamente que yo lo veo así como que, wow, eso pareciera una manta de basura espacial, cuando realmente no es. Hay mucho espacio entre ellos, ¿ok? De allí que debido a eso todavía se pueden lanzar cohetes, se siguen lanzando satélites. El tema es que eso que quedó, o sea, ahorita mismo hay una ley internacional que intenta mitigar que haya más basura espacial. Y ahora se están haciendo esfuerzos para ver qué se hace para que la basura espacial que ya existe, cómo agarrarla y traerla y que ya no estorbe más a las futuras misiones. Pero vuelvo y repito, o sea, no hay que ser tan taquillero, o sea, es decir, o sea, hay que tener mucho cuidado con la información que uno lee y cómo uno lo ve y lo interpreta. Porque una cosa es la interpretación y otra cosa es lo que realmente está pasando allá arriba, ¿no? Creo que esa pregunta va ligada casualmente a la que hace la profesora Nedelka Banda, que cuáles son las principales amenazas que tienen los satélites en órbita. Ok, las amenazas que tienen, efectivamente, esa es una. Si bien esa amenaza, usted no ha escuchado hablar de ningún satélite que se ha dañado por una basura espacial. O sea, porque se tienen muchos controles, o sea, es decir, es una ciencia bien controlada. Ahora, eso no descarta la posibilidad de que sí pueda suceder. Y
Y efectivamente eso es una amenaza, pero digamos que se tiene relativamente bastante conocimiento de la posición de esa basura, dónde está, cómo se está moviendo y saber mitigar cualquier efecto negativo que pueda tener esa basura espacial sobre la tecnología que ya se tiene, que está funcionando o la que se va a mandar. Esa por una parte, pero existen otras, digamos, otras cosas que pueden afectar a los satélites. El viento solar, por ejemplo, que es algo natural, y ahí sí no nos podemos meter, o sea, no podemos decir, bueno, vamos a tapar el sol, o sea, no podemos. El viento solar existe, o sea, hay erupciones solares, y ese viento solar, pues, si viene en la dirección de la Tierra, efectivamente está formado por partículas ionizadas, y esas partículas ionizadas, recuerde que el satélite es metálico y tiene electricidad y hay mucha electromagnetismo ahí dentro. Por ende, ese viento solar, que son partículas ionizadas, al pegarle al satélite, si es muy fuerte, la protección que tiene el satélite no lo va a proteger del todo y entonces puede dañarlo, puede causarle mucho, y obviamente que si lo daña, causa muchas pérdidas millonarias porque un satélite cuesta, dependiendo del tamaño, pues tiene muchos diferentes precios, ¿no? O diferentes costos más bien. Entre otras cosas, digamos que el satélite eventualmente pase por una región donde la gravedad, digamos, sea menor o mayor que las otras partes de la Tierra y eso produce algunos efectos en la dinámica o más bien en la órbita del satélite y eso puede provocar daños a posterior. Y otro digamos, de las cosas que hay que prevenir para un satélite es casualmente la fricción que tiene con la alta atmósfera. Entendiéndose que a medida que yo me alejo de la superficie, la atmósfera terrestre, bueno, llega un momento en donde la atmósfera terrestre empieza como a, la cantidad de partículas es pequeña, pero sigue habiendo partículas. Entonces, si el satélite está o sea, si la órbita del satélite es a la altura en donde todavía hay partículas, aunque muy pocas, pero que haya, eso significa que el satélite va a sufrir de fricción y eso va a hacer que el satélite pierda energía en su órbita, energía cinética, y entonces hace que baje la órbita. Y eso es una cadena que entonces hace que el satélite se estrelle, o sea, o caiga. Y al final ningún satélite se estrella necesariamente contra la superficie, porque al final sucede lo mismo que con las poéticamente llamadas estrellas fugaces, en donde al final pues el satélite empieza a tener una fricción enorme con la atmósfera y pues se va a encender y se va a consumir. En fin, no sé si contesté la pregunta porque creo que me fui por muchos detalles. Tenemos otra pregunta aquí de la estudiante Sharon Andrade. Dice, buenas tardes, profesor Rodney. Sé que me salgo un poco del tema de los satélites, pero me gustaría escuchar un poco de su experiencia al estudiar astronomía, astrofísica. ¿Qué le llevó a escoger esta carrera y qué nos recomendaría si deseamos estudiarla? Me incluyo porque yo quiero especializarme, quiero irme en esa línea de astrofísica, Rodney. Ok, muy bien. A ver, ok, para concentrar la pregunta, ¿me podrías repetir la respuesta? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? No, Quiero escoger esa carrera, quiero llevar a escoger esa carrera okay. ¿Y qué nos recomendaría si deseamos estudiarla? Bien, ok. Lo que me llevó a mí fue realmente un sueño. Un sueño de niño que yo siempre quise conocer que había más allá de las nubes. Y saber que era eso, o sea, para mí la Tierra, sí, está bien, vivimos el día a día dentro bueno, de nuestro planeta, pero entiéndase que desde muy chico yo me imaginaba mucho más allá, es decir, la Tierra es simplemente una nave espacial en donde nos movemos arriba de ella, pero hay muchísimas cosas más allá que a mí me gustó. En mi momento, cuando estaba más joven, más niño, yo quería saber qué era eso que estaba allá. Entonces, más que todo fue eso, fue un sueño lo que me llevó a estudiar astronomía y obviamente en el camino me encontré muchos problemas porque mucha gente me decía, pero bueno, ¿eso para qué? Mira, eso en Panamá no sirve,
te vas a tener que quedar fuera. Estamos hablando de los años 90, o sea, en los años 90, yo saliendo de secundaria, realmente aquí no existía nada. Entonces, yo tuve muchos mentores, muchas personas que me ayudaron, entre ellas dos personas que yo siempre recuerdo, pero que bueno, y que siguen siendo mis amigos actualmente, que fueron como esas personas que me ayudaron a no desistir. Es decir, empezaron a abrirme el pensamiento hacia, sí, tú puedes, mira, ¿por qué no lo haces? Obviamente mis papás también me apoyaban. Y bueno, yo luché, luché, luché. Y después en algún momento dije, ok, no hay observatorio astronómico en Panamá, entonces hay que hacerlo, pues. Y entonces mi meta fue construir un observatorio astronómico en Panamá. Entonces yo sabía que no lo podía hacer solo, o sea, no era que yo me iba a poner a construirlo, sino que necesitaba digamos, trabajar con una institución, etcétera. Necesitaba especializarme y de allí entonces empecé mi especialización y bueno, logramos hacer que el proyecto fuera una realidad. Ahí está el observatorio que se logró construir gracias a la Universidad Tecnológica de Panamá, pero había mucha gente que estaba apoyando el proyecto y bueno, ahora la gente puede estudiar astronomía y astrofísica aquí en Panamá. Entonces yo me dije, cuando eh, cuando yo regresé a Panamá, entonces me dije, bueno, ya tenemos el observatorio, tenemos que comenzar a ver, yo no quisiera que las futuras generaciones tengan el mismo problema que tuve yo, que tuve que salir afuera del país para poder especializarme. Aquellos que lo quieren hacer, pues excelente, pero por lo menos ya, por lo menos en la Universidad Tecnológica, nosotros tenemos la maestría en física con especialidad en astrofísica y tenemos el doctorado en física con especialidad en astrofísica. Entonces, casualmente yo he tenido ya estudiantes de maestría y ahorita mismo tengo un estudiante de doctorado y hay dos estudiantes de maestría que están entrando. Así que realmente existe en Panamá la carrera, así que yo realmente es un trabajo que hemos hecho con mucho entusiasmo porque le queremos ofrecer eso a las nuevas generaciones. Y entonces, si son gente que está interesada y eventualmente no tiene la posibilidad de ir fuera del país y realmente quiere especializarse en astrofísica o astronomía, pues ya aquí en Panamá existe tanto la maestría como el doctorado. Perfecto, excelente noticia para todos. Una última pregunta tenemos Sí. también nuevamente de Gianpaolo Manelli. Nos dice, he leído que hay muchas personas en contra de satélites Starlink, de internet satelital que está mandando SpaceX, algo así. ¿Realmente es una amenaza para los observatorios? ¿Impide la visión? Sí. Ok, sí, efectivamente, para aquellos que no saben, los Starlink es un satélite de SpaceX, la compañía de Elon Musk, que intenta llevar Internet y es una constelación de satélites, son muchos satélites que él ha ido lanzando poco a poco y que la idea es poder brindar, bueno, entre otras cosas, brindar Internet satelital a nivel mundial y de manera que sea un internet de un ancho de banda considerable y que sea rápido, ¿no? Entonces, y efectivamente, en los últimos años se le ha dado se ha dado mucha controversia con respecto a que estos Starlink, el tamaño y la órbita, hace que pues reflejen mucho la luz del sol en la noche, porque en la noche entonces digamos que tenemos el sol, la Tierra y el satélite está del lado acá, así que el satélite va a reflejar la luz del sol y la va a dirigir hacia la Tierra. Y entonces obviamente que si yo estoy observando a través de un telescopio, y me pasa a uno de estos satélites, y como son muchos, pues la probabilidad es bastante, digamos, considerable. Entonces, estos satélites lo que van a hacer es que me van a perturbar mi imagen. Yo más que entrar en la controversia, yo diría que es que realmente, lamentablemente, yo pienso que eso no lo para nadie, o sea, es hacia donde vamos, es lo que el mundo pide ahorita mismo, o sea, necesitamos este tipo de tecnología y más bien los observatorios muy probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a eso y buscar soluciones para evitar que estos satélites entonces perturben nuestras imágenes.